Muy bien, y de nuevo bienvenidos a miércoles de NBC Podcast en vivo. Para quienes se conectan por primera vez, este es nuestro espacio semanal donde hablamos de temas de recursos humanos, tecnología, transformación organizacional, siempre con una mirada muy práctica y aterrizada a lo que viven las empresas en el día a día. Antes de entrar en materia, quiero contarles rápidamente cómo funciona la sesión para que podamos aprovecharla al máximo. Durante todo el webinar pueden dejarnos sus preguntas aquí en la cajita de chat que encuentran en la parte de abajo. Vamos a tratar de darle respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles en vivo, siempre pues respetando el tiempo de todos. Si por tema de agenda no alcanzamos a resolver alguna pregunta, no se preocupen. La recopilamos, la respondemos posteriormente y se las enviamos por correo. Y además también quedarán publicadas en nuestro sitio web www.nbc.services para que puedan consultarlas después. También queremos recordarles que tenemos un canal abierto para escucharlos, el correo que viene en pantalla, que es nbctescucha@nbc.services. A través de este correo, ustedes pueden enviarnos preguntas, proponernos temas para futuros episodios, sugerir invitados o incluso postularse si son expertos en algún tema y quieren participar del podcast. La idea de miércoles de NBC es que sea un espacio abierto para la comunidad, para este gran ecosistema de recursos humanos. Bueno, y justamente el tema que vamos a hablar hoy es un tema que en EBC nos define bastante y es la coinnovación. Muchas veces cuando hablamos de tecnología pensamos en implementación, optimización, inclusive automatización de procesos. Pero hay una pregunta que cada vez escuchamos más de nuestros clientes y es ¿qué pasa cuando la plataforma estándar no cubre completamente una necesidad específica del negocio? ¿Qué pasa cuando el proceso de una organización necesita algo más? Y es ahí donde aparece un concepto muy interesante que es coinnovar. Para hablar de este tema, hoy me acompaña Richard González, quien es nuestro director de soluciones en NBC. Richard lidera las iniciativas donde convertimos necesidades de negocio en soluciones tecnológicas, trabajando muy de cerca y al lado de nuestros clientes. Entonces, Richie, bienvenido a miércoles de NBC. Hola Fred, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenidos a todas las personas que se unen hoy a este webinar donde les hablaremos un poco que más que una estrategia que se ha convertido ya en la esencia de NBC, de cómo nosotros ¿Sí? generamos valor agregado a nuestros clientes a través de la coinnovación. Claro que sí, y esto es súper interesante, Richie, porque es algo que vemos mucho en los proyectos y es que SAP SuccessFactors, siendo una plataforma muy poderosa, también hay necesidades puntuales que tienen las empresas que podemos nosotros ayudarles a cubrir con extensiones o aplicaciones específicas, ¿cierto? Así es. No, no necesariamente, a veces cuando hablamos de coinnovación, partamos de ahí, es Ujú, algo que ya es un concepto de moda, ¿cierto? Entonces, donde empezamos a trabajar soluciones que generen valor agregado, que no sea una ujú. customización propia de un proyecto y hasta ahí se estanque. Nosotros vemos un poquito más allá hacia dónde está apuntando una solución que se vuelva producto. Al final del día, eso es lo que queremos y lo que estamos tratando de incursionar ahorita apoyando a todos nuestros clientes como nosotros como su aliado estratégico. Muy bien, claro que sí. Pero entonces revisemos cuál es ese problema real, Richie, qué es lo que sucede. ¿Cómo sucede? Bueno, inicialmente todo parte, sabemos que, como decíamos, SuccessFactor es una herramienta muy potente, pero hay procesos que a veces se nos quedan por fuera cuando hablamos de incursiones, cuando hablamos de regiones. Entonces tenemos la plataforma para diferentes regiones, diferentes Ujú, normativas o diferentes procesos muy únicos de negocio. Entonces es donde empezamos a identificar esos problemas reales que en el momento de una implementación sabemos que lo cubrimos hasta cierto punto, pero no es el core del negocio. Partamos de ahí. Entonces lo que hacemos nosotros en ese proceso es identificar cuál es el problema real. A veces queremos trabajar de una u otra manera haciendo customizaciones, como yo decía, quedan parte de un proyecto, pero no de una evolución de producto. Y todo lo que es customización en algún momento va a llegar a volverse obsoleto, ¿sí? Por falta de ok. mantenibilidad, de tener un consultor experto para que me apoye a mí a las definiciones de reglas de negocio y todo lo que hay. Entonces, partamos del proceso único, lo llevamos al tema normativo. Lo ideal es que sea lo más universal posible. Van a tener controles, como toda aplicación, como todo desarrollo, pero son controles que en realidad generen valor agregado al negocio. ¿Sí? Y la que sea una idea inexistente, es decir, que sea algo que definitivamente sea
innovador, como la misma palabra lo dice. Entonces, nosotros como coequiperos de ese equipo de desarrollo, de ese equipo de implementación, lo que hacemos es generar eso que hoy no existe en algo existente, pero que se vuelva producto, no que se vuelva un proceso más dentro de la aplicación, y a eso le estamos apuntando al tema de la coinnovación. Genial, genial, porque eso nos crea una oportunidad. Y esa oportunidad dice que si no existe, la creamos contigo. Es estar mano a mano con el cliente, estar y ahí junto a él, revisando cuál es ese dolor, qué es lo que está haciendo falta para que el proceso termine de estar muy bien cuadrado. Sí. Entonces, ¿cómo generamos ese tipo de oportunidades, ese tipo de conversación con el cliente, Richie? Inicialmente, lo que nosotros planteamos desde el equipo de soluciones, nos sentamos a generar ideas, ideas que sean significativas para el negocio, pero que sean significativas con una constancia o que lleve a la idea de producto. ¿Qué debemos Ujú. tener en cuenta? Cuando nosotros vemos la oportunidad, lo primero que siempre piensa la mayoría de nuestros clientes es licenciamientos. ¿Cierto? Porque Ujú. cuando vamos a volver un submódulo de algo que es inexistente, lo que siempre a veces nos cuesta es, eso me va a costar. Entonces, quiero Sí, que sientan la tranquilidad al público presente y a quienes vean el video, que la coinnovación no necesariamente lo miren como un costo, lo miren como la oportunidad de crecimiento, la oportunidad de madurez y vuelvo y lo digo, a llegar a innovar y que al final del día se vuelve competitivo tanto para yo por ser pionero de la idea inicial y para ser sí. competitivo también ante lo que el mundo de recursos humanos me está pidiendo. Chévere, chévere. O sea que, en resumen, ¿qué es coinnovar con NBC? Actualmente tenemos cuatro pilares. ¿Listo? Lo primero es tener una Ujú. necesidad. Entonces, si hay una necesidad, bien sea por mejorar un proceso, por desarrollar una aplicación, por generar un nuevo documento, algo que ustedes vean, eso es lo primero que debemos tener en cuenta para poder que exista la coinnovación. Ujú. Después de que nos cuentan esa necesidad, al equipo interno de desarrollo, tenemos un equipo específico de coinnovación donde diseñamos una solución. Escuchamos, analizamos y proponemos de acuerdo a qué, de acuerdo a una arquitectura, de acuerdo a los componentes que yo como cliente tenga implementados. Hago la claridad porque pues al final del día hay cosas que dicen, pero si usted me va a coinnovar, usted me va a hacer comprar un nuevo componente dependiendo la necesidad del negocio y del producto que Ujú. tú quieras. Una vez nuestro equipo diseña, nos llevamos, como decimos, nos sentamos al tablero con el cliente, le proponemos las ideas de cómo nosotros desde la parte perspectiva, desde la parte tecnológica, vemos esa necesidad en plasmarla en un producto, en plasmarla en una aplicación o en un desarrollo, pero que genere valor. Después de que ya demos ese paso de decir ese voto de confianza, si es lo que yo quiero, es mi mundo ideal, llamémoslo de esa manera, pero que quiero materializarlo, empezamos a construir. Cuando empezamos a construir, eso es un gana-gana. Ganamos nosotros como parte del proceso de implementación que gana el cliente, la parte de madurar. ¿Sí? Entonces ellos nos dan todos los insumos, nos dan los datos, nos dan los procesos, la lógica de negocio y nosotros lo que hacemos es transformar esa necesidad en ya en un producto real. Cuando ya está ese proceso, que ya pasamos por etapa de la metodología de realizar la exploración, de generar ese levantamiento de información, de ya generar esa configuración y esas pruebas específicas y decir al negocio, estoy listo ya para poderlo llevar a mis procesos diarios. Empezamos allá a encontrar algo que se llama producto. Ese producto listo para usar tiene que estar siempre con los tres pilares. Tiene que ser escalable, tiene que ser medible y tiene que ser aplicable. Y cuando decimos la escalabilidad es porque tiene que tener una mantenibilidad, así como sucede en las aplicaciones de SAP, donde semestre a semestre evolucionan. La aplicación también Ujú. evoluciona. Entonces, mi necesidad que hoy tengo, yo se la puedo entregar a través de una aplicación, un producto. Puede que hayan otros clientes que requieran esa necesidad. La podemos seguir implementando, la podemos llevar ya a un App Store, llamémoslo de esa manera, donde podamos descargar la aplicación, yo pueda utilizarla y empezar a generar necesidades de no solo del negocio iniciador, sino puede ser de otros negocios que ven la necesidad o ven la potencialidad de la aplicación para empezar ya a llevarla a la madurez de un producto. Entonces, ¿qué quiere decir con el tema de innovar?
innovar, no solo me voy a quedar con lo que yo propuse, sino que si hay otros negocios que requieren o tienen necesidades, yo voy a estar favorecido porque voy a estar enriqueciendo también mi aplicación. Qué chévere. Qué chévere porque tú me contabas hace unos días un paralelo como el tema de como una pizza. Esto es como hacer pizza, ¿sí? ¿Cómo es eso? Explícanos. Ok. Entonces, cuando hacemos, sabemos, traemos el ejemplo, digamos, de la pizza, porque pues no a todo el mundo le gustan los mismos sabores, no le gusta la misma Ujú. contextura de la masa, pero al final del día el consumismo es una pizza. Entonces, Ok. traemos la necesidad de los negocios. Pónganos los ingredientes. Entonces, lo que yo te decía, traemos los datos, traemos las líneas, la lógica de negocio, pero nosotros le ponemos la receta. ¿Y cuál es la receta? Estandarizarlo, potencializar el negocio, que no se vuelva una aplicación de proyecto. Perdón por ser muy incisivo en lo que hablo, sino que al final del día yo vea una evolución tecnológica dentro de mis procesos del talento humano. Entonces, todo lo que yo desarrolle, la receta nosotros se las vamos ayudando a complementar. Es como el sabor de la Coca-Cola. A ti te puede saber diferente al sabor mío, pero Ujú. simplemente cada uno tiene esa experiencia que está consumiendo. Entonces, el consumismo de la pizza, todos quieren pizza, todos consumen pizza, pero la receta, cada uno, negocio tiene su receta específica. Qué chévere, y me encanta este ejemplo porque pues es muy de mi mundo. Me encanta la pizza. Y lo que tú dices es cierto, los sabores que a mí me gustan no le gustan a otra persona, pero el proceso de elaboración resulta siendo el mismo para todos. Lleva unos ingredientes, lleva un proceso, un tiempo de cocción que es general y estándar pues para todo el mundo, pero que pasa a darle el sabor ideal a cada cual, o sea, la necesidad de cada empresa. Entonces, muy chévere eso, porque pues precisamente ahorita vamos a ver algo y es el tema del producto estándar frente a lo que es con innovar. Sí. Entonces, cuando hablamos de Ujú, un producto estándar, como decimos, funciona para la mayoría, ¿cierto? Entonces, yo ujú, implemento empleado central en organización A, en organización B, en organización C, funciona porque es un módulo, ya es una ujú. aplicación correspondiente. Tiene una configuración limitada, sí, porque posiblemente en el negocio A yo solo tengo contratación y terminaciones de contrato, no genero ningún otro proceso. En otros puedo estar llevando ya procesos con otros módulos incursionando, llámese reclutamiento, llámese onboarding, llámese LMS. Entonces, todos los módulos correspondientes funcionan de acuerdo a la configuración limitada que yo tenga implementado dentro de mi módulo. eh, no hay un extra específico, no hay como ese tipo, ese asterisco que uno diga, me diferencio del negocio A al diferencio del negocio B, no, porque estás comprando el mismo producto. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta como cuando tú compras el mismo carro, tú y yo tenemos el mismo carro, pero tú lo potencializas de una manera. El tuyo lo utilizas simplemente para salir a hacer mercado, en otras personas lo utilizan para uso diario, entonces cada uno tiene una referencia específica de acuerdo a lo que tú cobres. Entonces, y no cubre nichos locales. Cuando decimos nichos locales es porque como son aplicaciones que están hechas a experiencia de muchos clientes, pues la best Ujú. practice, lo que llamas app, está muy ligado a eso, a ese comportamiento de cómo se comportan en diferentes organizaciones y que me toca a mí acoplar mi proceso a cómo lo hacen muchas organizaciones. Cuando yo gano, ¿qué gano yo con coinnovar? Y más que todo, pues, coinnovar con NBC. Desarrollamos a la medida, pero vuelvo y digo, no a nivel de desarrollo, sino a mirarlo a que sea un producto, ¿sí? Que sea escalable y replicable, que yo no solo lo pueda implementar en la compañía A, sino la compañía B tiene la misma necesidad, puedo fortalecer y puedo potencializar la aplicación en esa sin cambiar la esencia de cuál fue creado el requerimiento. Hago la claridad, ¿sí? No rompemos el estándar. Perfecto. Cuando decimos no rompemos el estándar, no incurrimos en temas de personalizaciones que cuando hayan release yo vaya a perder funcionalidades, ¿no? Porque es un desarrollo muy dinámico que va bajo la vanguardia de las nuevas tecnologías. Recuerde que aquí hablamos de tecnologías BTP, hablamos de otros lenguajes de programación no SAP, pero que al final del día se van a interlazar o interfazar con los datos de success factors, en este caso que están hechos. Es un producto propio y mantenible. Cuando decimos producto propio, es decir, nosotros desde la parte de innovación hacemos la responsabilidad ética, llamémoslo de esa manera, de generar el desarrollo, de implementarlo en la instancia del cliente, pero se vuelve un producto escalable y evolucional. Entonces no es a la medida de que va a quedar
propio mío, que yo solo organización soy el que lo va a hacer. Puede que de pronto hay muchas organizaciones que tienen muchas compañías y ellos dicen, listo, no importa, pero quiero que la aplicación quede para mí, pero que sea escalable dentro de mis compañías. Ahí estamos hablando de una coinnovación local. Pero lo ideal a lo que estamos apuntando es que sea una coinnovación global. Y todo bajo regulaciones locales, entonces temas normativos, tema de hackeos, todo ese proceso que nosotros nos están en a nivel de desarrollo de software tenemos que cumplir, ¿cierto? Con ciertos estándares para que sea una aplicación escalable y medible, pues nosotros también ya estamos trabajando desde la parte de soluciones en todo ese proceso y damos la garantía, así como SAP da la garantía de sus aplicaciones, nosotros desde la parte de NFC generamos ese mismo valor agregado. Súper chévere esto, Richie, porque precisamente en el mercado uno encuentra muchísimas soluciones, muchísimas integraciones, muchísimas apps, pero que están ahí fijas y son iguales para todo el mundo sin importar las diferencias de cada empresa, sin tener en cuenta que cada empresa tiene su propio ADN, sus propios procesos y su propia forma de cómo le gusta llevarlos. Entonces, chévere que desde un partner como NBC, que es experto en SAP SuccessFactors y pues de hecho es partner boutique, o sea, solamente nos dedicamos, nos especializamos a SuccessFactors, también vamos uno a uno con el cliente para poderle dar esa oportunidad de que tenga no lo que todo el mundo tiene, sino lo que él necesita. Entonces me Así parece es. bastante interesante. Pero bueno, regálanos algunos ejemplos para poder ampliar un poco más esta información que nos quede mucho más clara. Vale. Dentro de los procesos de coinnovación tenemos formularios especiales. Cuando hablamos de formularios especiales es aplicaciones que se han desarrollado desde el frente de NBC, frente no solo al módulo, llamémoslo de esa manera, central de empleado, que es casi siempre donde uno innova o lleva a otras cosas, sino en otros módulos que también puedan enriquecer, en el caso de reclutamiento, agilizadores en pasos desde la parte de la requisición, que yo puedo mover a una persona que está en el proceso de entrevistas, poderlo mover a un paso de enviar carta oferta, esos agilizadores que sabemos que de pronto dentro del modelo estándar tradicional no se puede porque tiene que seguir digamos, un itinerario, ¿cierto? De cuál debe pasar cada proceso. Lo que hacemos nosotros es formularios específicos donde le permitimos a través de una aplicación desarrollada en los métodos de la coinnovación, donde podemos agilizar desde el paso uno al paso 2 al paso 3 o al paso que usted requiera, sin necesidad de estar pasando por cada uno de los itinerarios. Es como, hágase cuenta, como un bot que te genera ese proceso correspondiente. Todo eso con el fin de poder, digamos, agilizar procesos reales dentro del negocio. En el tema de reportería nuevo, creo que ahorita la mayoría y los que ya han escuchado sesiones anteriores estamos apuntando mucho al tema de la inteligencia artificial, el tema de People Histories. Entonces, esos modelos que ya son un poco más evolutivos, que ya son más predictivos, más analíticos, todos esos procesos también coinnovan. Yo no solo puedo generar coinnovación a través de una aplicación, sino a través de reportes que no estén en el estándar. Sí, porque el estándar tiene una base, pero yo puedo generar un reporte, no sé, voy a generar el headcount y que me calcule el porcentaje de cubrimiento, no sé, algo loco que exista dentro de la organización y que yo vea que lo puedo potencializar con otros procesos, puedo generar ese tipo de reporterías. Flujos únicos, utilizamos el middleware de integración CPI para información que se requiera con integración de los formularios, llamémoslo de esa manera, o de datos que se requieran de otros sistemas con los que cual la aplicación tiene que orquestarse. Todo esto basado pues en la lógica, si yo tengo implementado el IaaS, no voy a tener que volver a generar un doble factor de autenticación, sino incluyo la aplicación dentro del Identity Authentication Service y con el mismo usuario con el que yo me logueé en la plataforma, yo puedo accesar a las aplicaciones, yo puedo accesar a los formularios, puedo accesar a los reportes sin tener que generar ese tipo de customización. Puedo generar controles a través de los RVPs, funciona igual y se mantienen las mismas lógica de negocio. No hay que incluir o desarrollar nuevos roles para las aplicaciones. En este caso, siempre y cuando pues yo esté bajado de las buenas prácticas, ¿no? Si ya
sabemos que hay roles que son muy a la medida desde la parte de consultoría de NBC, pues lo ideal es recomendar la creación de un rol específico para manejo de la aplicación y aplicaciones complementarias que en este momento ya hemos desarrollado en este momento tenemos una que se llama ShareIn, que es todo el tema la experiencia de usuario para poder generar códigos QR para las empresas que tienen tarjetas de presentación, tenemos encuestas, tenemos el proceso de generar certificaciones laborales, volantes de pago, certificado de ingresos y retenciones a través del autoservicio. Porque ustedes dirán y se preguntarán por qué NBC optó por una aplicación a desarrollar y no utilizar un Fiori o no utilizar un BTP para extensión como lo es actualmente en otros clientes se tienen implementado. Recuerden que al inicio de la intervención les mencionaba que es de acuerdo a los servicios que ustedes tengan. Puede que yo como cliente tenga Integration Suite o CPI, pero no tenga BTP. Entonces yo me voy a poder desarrollar a través de servicios, bien sea en el middleware de integración CPI o con conexiones AWS, desarrollos ABAP. Entonces que me generen ese valor agregado con el que yo pueda orquestar la autonomía y la interacción de un desarrollo como es una aplicación complementaria. Ahí simplemente mostramos cosas muy particulares que podemos desarrollar. Tenemos también una aplicación, se llama HR Plus, que nos genera y nos ayuda a mitigar los sesgos en el proceso de cuando yo voy a seleccionar un candidato para que me diga cuál es el candidato más idóneo para ocupar un cargo dentro de la compañía. Le estamos compitiendo, llamémoslo de esa manera, ahorita todo el tema de lo que es el asistente Joule. Recuerda que Joule es el asistente de recursos humanos, pero la aplicación también, antes de que saliera Joule, hacía el mismo proceso de perfilamiento y cuando llegaba la persona a contratar, ya te decía, de acuerdo a las cualificaciones, cómo era que lo tenía actualmente. Qué chévere porque nos damos cuenta más aún que este tema de coinnovación no se trata solamente de satisfacer una necesidad de la compañía, nosotros como implementadores, por así decirlo, o integradores, desde nuestro ego de lo que yo creo que usted necesita, sino lo vamos a hacer es desde el punto donde vamos a charlar y a mirar qué es lo que necesita usted y vamos a nosotros a llegarle hasta ese punto para que pueda disfrutar al máximo su experiencia en Success Factory y que todo esto se va reflejado al final del día en ahorro de tiempo. Y el ahorro de tiempo es en procesos que son normalmente que se demoran un poco más, pero que ahora nos van a permitir empezar a hacer cosas mucho más estratégicas para la compañía, a devolver valga la redundancia, un ROI mucho más claro y mucho más puro ante una alta gerencia, dándole valor como tal a los procesos y a las cosas como se están manejando desde las áreas de recursos humanos. Entonces, chévere que no echemos esto en saco roto. ¿Por qué? Porque, como les digo, o sea, aplicaciones hay muchas en el mercado, muchas y que son muy buenas, pero no están diseñadas propiamente para cada uno. En cambio, aquí con NBC vamos a poder lograr llegar a ese punto de personalización para que podamos llegar pues a mejorar todos estos procesos del área. Muy bien, Richie, entonces danos cuál es ese valor para las organizaciones, cuál es ese valor final si tuvieras que resumirlo. Bueno, inicialmente hay que decir, una aplicación deja de ser un gasto porque se va a convertir en un activo fijo de una compañía. Y cuando digo un activo fijo es porque no solo va a ser para él, sino va a ser multiorganización. Entonces, voy a ganar y voy a potencializar la experiencia, lo que tú decías, el recurso y la retórica del consultor cambia, porque ya no Ujú, es hasta aquí lo puedo hacer, sino cómo lo quieres tener. ¿Cierto? Cuando uno ujú, cambia esa retórica como consultoría y se la lleva a un cliente, pues el cliente se siente la confianza de poderte decir qué es lo que espera de que algo, una aplicación tecnológica le pueda satisfacer. Ojo, no podemos caer en personalizaciones propias de usuario, porque sabemos ujú, que los usuarios llamémoslo de esa manera, tienen un dinamismo que hoy están en una organización, puede que mañana no. Y llega otra persona a ocupar su cargo y para esa persona que entra dice, no, esto no, yo no le veo el valor agregado, porque fue definido bajo ese modelo. Entonces, en esas preguntas base que yo debo de realizarme como organización, cuando yo quiero incursionar en temas de innovación o coinnovación, es en realidad es un desarrollo escalable y medible y que no sea personalizado
al personal que yo tengo hoy en día, sino que si yo el día de mañana genero y cambio toda mi planta de recursos humanos, tengan la posibilidad y la capacidad de empezar a adaptarse a la usabilidad del proceso y de la herramienta que yo modelé para poder incursionar en coinnovación. Porque ahí es donde a veces nos encontramos y nos hemos encontrado en clientes que a veces dicen no o nos cuentan. Se bajaron de ciertas tecnologías y uno dice, pero ¿por qué? Si mira que funciona, son medibles, entonces ahí es donde uno empieza a generarse interrogantes. Quizás de pronto no fue vendida de la mejor manera de la usabilidad de la herramienta, no le sacamos el potencial suficiente para poder decir si era lo que necesitaba el negocio o no era lo que necesitaba. Entonces ya cuando hacemos ese mapeo que veían ustedes allí en las cuatro fases que teníamos nosotros para poder coinnovar, siempre le preguntamos eso al cliente. Y no es porque el cliente se sienta, digamos, frustrado o que se sienta, no, al contrario, yo creo que a veces es mejor hacer ese alto y decir, oiga, sí, definitivamente, si yo me meto al tema de coinnovación, es porque yo voy a hacer diferente a lo demás. No voy a ser diferente a lo que viene, sino diferente a que yo voy a poder generar evolución tecnológica para mi organización y para otras que en algún futuro implementen la misma aplicación y voy a tener la capacidad de heredar lo que otras organizaciones traigan también a la aplicación. Claro. Aparte de Richie, de que hay momentos en los que, bueno, igual, voy a traer más bien como unos temas que hablábamos en sesiones pasadas de miércoles de NS. En una sesión anterior también nos decía la importancia de tener procesos claros. Si nosotros tenemos procesos documentados y claros, tenemos mejor posibilidad de poderlos perfeccionar el día tras día. Aparte de que podemos traer esa información acá de la mano con NBC y ahí juntos revisar dónde podemos empezar a generar esas mejoras, entrar con esa conectividad, con esa aplicación que puede llegar esos procesos, puede llevar esos procesos a un nivel mucho, mucho más alto. Entonces ahí es donde hablábamos de esto, de que coinnovar es crecer juntos, es crecer tanto ustedes como compañías en mejorar sus procesos, en tener mejoras en ahorro de tiempo, en tener un mejor retorno de inversión del área. ¿M? Y nosotros como NBC también crecer, porque también nos retamos día tras día a seguir sacando cosas mucho mejores y como tú decías, escalables y que pueden durar en el tiempo. Entonces aquí hay una frase que me parece bastante chévere y es esta pregunta que está allí. ¿Qué idea tienes que hoy no existe? En NBC la podemos crear. Solamente que trabajemos de la mano, ¿o no, Richie? Así es, así es. Y recuerden que coinnovar es descubrir oportunidades, es convertirlas en soluciones que benefician a toda la industria. Ustedes van a ser co-creadores de aplicaciones, de soluciones a la vanguardia tecnológica. Sí, y Ujú. eso sí quiero ser muy claro porque al final del día a veces cuando nos proponemos dentro de la planificación que traemos de decir la planificación del 2026 o del año en que sea, uno quisiera llevar sus procesos a evolucionar, pero como tú lo decías, hemos sido tan enfáticos de poder decir, venga, si yo tengo mal definido un proceso, pues si yo voy a innovar, lo primero que tengo que hablar es el proceso, porque una cosa es definir el proceso en el módulo que sea, otra cosa es en el proceso de la coinnovación. La coinnovación tiene que ir ya a otro nivel, ya escalable, que yo digo, tengo la suficiente madurez de lo que hoy en día tengo, hay unas brechas, llamémoslo de esa manera, que están quedando pendientes y es lo que hoy nosotros le decimos. ¿Qué idea tienes que veas que hoy no existe, pero nosotros te la podamos ayudar a crear? No, y chévere porque nos estamos vinculando nosotros dentro del área de recursos humanos a algo que solamente dejamos relegado a los departamentos de TI, y es este tema de innovación propia dentro de la compañía. Muchas veces esperamos a que TI nos diga, venga, les tengo este desarrollo para que mejoren, no sé, estas fórmulas de Excel para que sea mucho más sencillo el proceso de la nómina, un ejemplo. Pero para quienes ya tenemos procesos elaborados con dentro de herramientas como SAP SuccessFactors, seguirlas puliendo para que el proceso sea mucho mejor es bastante importante, y es importante que lo haga en cabeza de la persona que conoce el proceso, y son ustedes o somos nosotros los encargados de las áreas de recursos humanos. Entonces, chévere que podamos tener ese uno a uno para poder hablar y poder llegar a llevar esos procesos al siguiente nivel. Entonces me gusta muchísimo esa propuesta de valor que estamos dando desde NBC Service. Bien, Richie, ¿con qué podríamos nosotros cerrar
esta charla? ¿Cuál es el consejo que le vamos a dar hoy a todas estas personas que están detrás de su pantalla viendo nuestro podcast? Bueno, primero a invitarnos a que nos sigan, a que miren dentro de nuestra plataforma las aplicaciones que hoy en día tenemos, las Ujú. aplicaciones que ya son producto, que ya les podemos decir que son experiencia en clientes como Mercado Libre, en clientes como Terpel, en Bacredomatic en Centroamérica, sí, y posiblemente tenemos ya incluso otras implementaciones cercanas que pueden visualizar y pueden ver qué es lo que tienen. Ya hay unas que están disponibles en el App Store para que lo puedan Ujú. también allí poder mirar. Si quieres al interno, allí pueden ver la viabilidad. Hay unos requisitos técnicos para poder revisar el proceso de cómo se implementan, desde la parte comercial, cómo es el proceso que se va a tener en cuenta para si yo deseo, yo quiero tener cierta aplicación. Sé que ahorita también tenemos unas ventajas allí para las personas que quieran coinnovar usando lo que ya hoy en día tenemos y lo que no ustedes vean que les falta o quieran madurar esas aplicaciones, bienvenidas son. Aquí estamos desde la parte de todos los frentes, desde la parte comercial, desde la parte de servicios, de la parte de soluciones para poderles apoyar y que no esperen a que definitivamente lo que hoy en día ustedes quisieran tener se les vuelva una necesidad que va a generar costos no operacionales en la organización. Entonces, traten de evolucionar, usen las tecnologías, siempre usen las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando yo tengo esos tres pilares, pues yo sé que ya estoy en la vanguardia, voy a poder fortalecer al negocio y como decía Fred, no esperemos que siempre desde la parte de tecnología nos estén proponiendo, sino yo desde la parte de recursos humanos, desde la parte de experiencia, como quisiera o pudiera fortalecer el proceso de talento humano en mi organización usando la coinnovación. Claro que sí, Richie. Y mira que es bastante interesante. Antes de darle paso a la pauta que iba a decir frente a las aplicaciones que tenemos y cómo conseguirlas, tenemos precisamente una pregunta referente al tema. Nos pregunta Denis Velázquez, ¿ustedes tienen alguna lista de coinnovaciones disponibles por NBC para ver si alguna de ellas nos pueden servir para nuestra organización? La respuesta es sí. Tenemos Sí. cuatro, tenemos, como les decía, tenemos en este momento cuatro, tres bases que tenemos, como el HRIN, que al final del día tiene todo el tema de pickers, las personas o negocios que tengan tarjetas de presentación cuando vamos a un evento, entonces yo soy el comercial y me piden el de recursos humanos, entonces yo a través de la aplicación puedo generar ese contacto sin necesidad, simplemente escaneo un código, yo le puedo decir a la persona que tome sus datos, ojo, esto tiene que tener con temas corporativos, no nada personal, sino que la aplicación se alimenta con datos corporativos que se tengan. Quiere decir que si la persona se va de la compañía, pues ya no va a existir ese código QR, ya no va a tener vigencia. Entonces, en el caso de que de pronto nos vamos a ir a la época anterior donde generábamos y repartíamos la tarjeta y entonces me quedaba con una tarjeta y podíamos generar a veces otras anomalías de los procesos de contacto. Entonces, esa aplicación está hecha para este No, proceso. y mira que es buenísimo, qué pena que meta la cucharada de Richie, porque como director de marketing sé y soy consciente de la cantidad de dinero que se pierde al año en tarjetas personales de personas que se van de la compañía, que se les perdió el celular y que les tocó cambiar de número, eh, que cambió la línea gráfica de la compañía, entonces va a cambiarle a todos y cada uno de los colaboradores sus tarjetas personales y siempre son paquetes por lo menos de 1.000, o sea, la plata que se pierde en eso, aparte de todo lo que estamos haciéndole daño al medio ambiente utilizando ese papel, hombre, pues bastante fuerte. Entonces, chévere que una aplicación como iSharing ayude a reducir también esos costos en otras áreas de la empresa. Así es. Así es. Entonces allí vamos a poder ver el tema de encuestas, también tiene la particularidad de encuestas. Richard, si yo tengo eh, otro sistema que haga encuestas, no se preocupen. La aplicación tiene el módulo, el submódulo, llamémoslo de manera de encuestas, pero pues Ujú. si no lo quieren usar, es totalmente personalizable. Simplemente yo le veo el valor agregado y si yo veo que el valor agregado para mi organización es tener, potencializar, habilitar el módulo, lo podemos tener. El tema de generación de documentos, como son las cartas laborales, como son las certificaciones, los volantes de pago, certificados, ingresos, retenciones de acuerdo al, al, al sistema legado de nómina, pues hay unos requisitos que debo yo cumplir, como es el servicio de entregarle a la aplicación los volantes o las certificaciones para poder entregárselo a través de la adaptabilidad de usuario. La aplicación es 100% tanto
escritorio como móvil, entonces el render no se vayan a preocupar, ya está aprobada, ya está validada, pueden generar colores corporativos, entonces puede que yo soy la organización A y mis colores corporativos es el amarillo y el rojo, y soy la organización B y mi color es el azul, van a tener una personalización correspondiente, pero estamos hablando de la misma aplicación, que era lo que yo les hablaba del tema de escalabilidad y mantenibilidad. HR Plus, como les contaba, temas de sesgos. Si lo quieren más a fondo, contáctenos y ahí les damos Ujú. unos tipsitos y lo podemos ver. Y Ese HR HR Plus Simple. me encanta porque estamos en un momento de la historia donde, digamos que las personas tienen tantos, si tuviéramos que ponerlo en otros términos, tenemos tantos colores y matices ahí degradados, ya no somos solamente colores fijos, de acuerdo a lo que antes llamábamos nosotros nuestra raza, nuestras, no sé, inclinaciones de género. Hoy por hoy, eso genera muchos sesgos en las cabezas de las personas y sin querer bloquean de pronto ese talento que puede ser la estrella del departamento de ventas o el departamento de contabilidad de la compañía por ese sesgo, porque es una persona con el cabello largo, porque está tatuado, porque, perdónenme la expresión, es blanco, es negro, es amarillo, porque le gusta X o Y, no sé, tiene X o Y inclinación sexual, pero HR Plus ayuda precisamente para todo este tema de inclusión, ¿cierto, Richie? Este es el que nos aporta ese tema para eliminar esos sesgos y poder ver a la persona por sus capacidades antes de verla como, como, como persona, pues como ser humano físicamente. Entonces me parece bastante genial esta aplicación. Entonces para que la tengan muy en cuenta también ahí, mi gente. Porque esta puede ser quien le ayude también a traer ese personal idóneo para su compañía. Así es, así es. Y ya, como decimos, pasamos de la etiqueta a la cualificación. Entonces, ¿qué personal es el que en realidad debe estar ocupando de acuerdo a cualificaciones y lineamientos que tiene orientados? Y ojo, esto también va muy enfocado de lo que es la esencia de la compañía, ¿sí? No Ujú. quiere decir que son unos patrones donde ya digo A, B, C y D y se cumplieron. No. Él también tiene la capacidad y la adaptabilidad de poder ya tener en cuenta cuál es esa esencia del empleado, de cuál es la cultura que se maneja en la compañía y sucesivamente así muchas cosas. Y por último, HR Sample es una aplicación, como les mencionaba, desarrollada para agilizar procesos de reclutamiento. Es decir, los itinerarios que se tienen para yo poder pasar de una etapa uno a muchas requisiciones que yo tenga a poderlas pasar ya a fin de proceso, listo de contratar al proceso que yo tenga, porque recuerden que en el modelo anterior de reclutamiento se tenían unos pasos o un itinerario, ¿cierto? Donde a Ujú. veces por fuerza mayor me tocó definir un proceso que tuviera 7 pasos, pero hay cargos donde yo no necesito que pase por los 7 pasos. Entonces, lo que hace HR Sample es agilizar ese proceso. Cambia la interfaz, yo le puedo mejorar y cuando vayan a visualizar, ha cambiado ya el itinerario a masivamente. Si ustedes se dan cuenta, hoy tiene que hacerlo uno a uno. Con HR Simple ya lo hace masivamente. ¿Listo? Buenísimo, ahorro de tiempos es ahorro de dinero para la compañía. Así Entonces, sí, es. terminando de responder la pregunta, efectivamente tenemos este listado de apps. Los pueden encontrar en nuestro sitio web www.nbc.services. También nos encuentran dentro de las App Store. Tenemos ya nuestras apps validadas dentro de los parámetros como tal que exige SAP de cumplimiento. Entonces, quiere decir que son aptas para consumo, por así decirlo. Entonces, no se lo pueden perder. Ahora, que para las personas que están viendo este podcast tenemos una excelente promoción y es que pueden disfrutar de 6 meses gratis de apps con NBC Services. Entonces, ¿cómo vamos a lograr adquirir a ellas o poder llegar a ellas? Hombre, aquí en la parte de abajo encuentran de acuerdo a su región y a su país quién es su ejecutivo comercial, la persona que pueda atenderlos. Pueden quedarse con su correo electrónico, su número de teléfono, para que puedan hacer el contacto directo y decir, ven, yo vi el miércoles de NBC que tienen una app que me encanta que es HR Plus. ¿Cómo hago para obtenerla? ¿Cómo hacemos para revisar? Ahí nos sentamos, le hacemos un QA y con base en eso tomamos decisiones para poder ver cuál es la app. De pronto no sé alguna de estas que tenemos aquí listadas ahí, pero puede ser una nueva que ustedes ayuden a desarrollar y puedan aportarle también a muchísimas empresas a nivel LATAM a que puedan mejorar sus procesos. Entonces, aquí están esos canales de comunicación. Y lo mismo que les comentábamos hace un rato.
Correo nbctescucha@nbc.services. También le vamos a poder recibir ahí todas sus preguntas, inquietudes, los temas que quieran proponer para que veamos aquí en miércoles de NBC. Recuerden que este es un espacio para y por la comunidad y el ecosistema de recursos humanos a nivel Latinoamérica. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como NBC Services o el canal de YouTube que es @NBC Services Rayal Piso CO. Richie, muchísimas gracias por tu tiempo. Qué excelente explicación la que nos das. Me encanta la forma en la que tú conviertes algo técnico a algo muy, muy terrenal y para humanos como que no somos tan expertos en todos esos temas de tecnología. Vale, esperamos que nos contacten y estamos aquí para servirles. Entonces, no olviden, por favor, dejar sus comentarios, dejar lo que necesiten aquí en este correo. Nos vemos dentro de 8 días con un tema también súper, súper interesante que viene acerca de otro más de los módulos de SAP SuccessFactors. Y si tú eres de pronto la persona que tiene un tema que te parece relevante y lo puedes presentar, hombre, contáctate con nosotros y con muchísimo gusto. Los micrófonos de miércoles de NBC Podcast están abiertos para que puedas exponer tus ideas. Entonces, amigos, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Nada más que desearles sino bendiciones y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.